Salmos 32 es la sección que vamos a estar esta noche. Pero mientras ustedes llegan allí, mientras se ubican, estuve pensando acerca de la felicidad, porque este salmo nos habla acerca de la felicidad. Comienza hablando de un hombre o una mujer que es bienaventurado o bienaventurada. Y hace algunos años, no sé si ustedes lo vieron, pero se decía que Colombia era el país más feliz del mundo. Y yo digo, pero Colombia es el país más feliz del mundo, si aquí todo el mundo se queja a toda hora. Aquí nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las autoridades, los bogotanos nos quejamos del clima como si no lo conociéramos. Ya sabemos cómo es el clima de Bogotá, pero nos quejamos por todo. Y una pregunta muy común que deberíamos hacernos es, ¿qué hace que una persona sea feliz? ¿Cuál es el criterio que deberíamos pensar para que una persona diga, yo realmente soy feliz? O que uno pueda decir, vea, ese hombre, esa mujer es realmente feliz. La mayoría de personas cuando se les hace esa pregunta responde aludiendo a tener lo necesario, es decir, a tener sus necesidades básicas satisfechas. Se ha creído tradicionalmente que las necesidades humanas tienden a ser infinitas, inclusive. Entonces, imposible también encontrar la supuesta felicidad. Se cree que están además en continuo cambio esas necesidades que cambian de una cultura a otra y que son diferentes para cada periodo de la historia. Se dice que esas necesidades, dicen los sociólogos, pueden ser categorizadas en necesidades de orden fisiológico, de seguridad, de protección, de afecto, de entendimiento, de protección, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. Eso es lo que afirman las universidades, los eruditos, los sociólogos. Pero si ustedes lo notan, claramente son incrédulos. Porque si ustedes se dan cuenta, en ese listado que acabo de mencionar, en ningún lado aparece Dios. En ningún lado aparece una necesidad de tener una correcta y adecuada relación con el Señor. Pero las Escrituras no relacionan la obtención de la felicidad con tener satisfechas las necesidades. Ni siquiera las necesidades básicas o las necesidades elementales. Una persona, según las Escrituras, puede estar enferma y aún así ser una persona feliz. Puede estar sola y estar disfrutando de gozo. Puede ser perseguida y tener esperanza. Puede estar en medio de la prueba y tener completa satisfacción. Puede estar enferma o incluso puede estar muriendo y puede ser una persona gozosa y feliz. Y lo hemos estado abordando con nuestro pastor en las últimas semanas, en los últimos meses, diría yo, hablando de este hombre de Esteban, quien murió apedreado, ¿cierto? Pero lleno de gozo y viendo al Señor Jesucristo. Una de las palabras que más usan las Escrituras para describir una persona que es feliz es precisamente esa, una persona bienaventurada. Describe un nivel superior de felicidad. El Salmo 1, por ejemplo, dice que bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven ustedes dónde está la verdadera felicidad? La verdadera felicidad está conectada en tener una relación correcta con Dios. Según este salmo, el Salmo 1, quienes andan en sus caminos y se apartan del mal son aquellos bienaventurados. Por el contrario, quienes se rebelan contra Dios, pues no reciben esa bienaventuranza. Por el contrario, son personas realmente desdichadas, aunque tengan una sonrisa en la cara. El salmo que vamos a estudiar hoy nos enseñan que la mayor bendición que una persona puede recibir es el perdón divino. Esa es la mayor bendición que una persona puede recibir. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es decir, si una persona, podríamos decirlo de otra forma, ¿de qué le sirve a una persona conquistar el éxito si no ha sido perdonada por Dios? Si no ha recibido el perdón divino. Y cada persona necesita entender su necesidad del perdón. Cada ser humano necesita entender esa bendición, esa necesidad. Y una vez comprende que lo más importante en esta vida no son los logros, no son los éxitos, sino es el perdón divino, y ahí está la fuente verdadera de felicidad,
Entonces necesita hacer lo necesario para obtenerlo y una vez lo obtiene, para mantener ese gozo escrito aquí en el Salmo 32. Miren como lo dice aquí el salmista. Dice el Salmo 32. Salmo de David, masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero de la angustia. Me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los de recto corazón. Este salmo presenta, hermanos, 3 elementos del perdón que te ayudarán a mantener el gozo en tu relación con Dios. 3 elementos del perdón que te ayudarán a mantener el gozo en tu relación con Dios. Vamos a estudiar el resultado del perdón, un condicionante para disfrutar el gozo del perdón y finalmente la instrucción que nos impulsa a hablar del perdón. Pero inclinemos nuestro rostro antes de entrar directamente a la explicación de cada uno de estos textos. Amado Padre, gracias te damos por poder estar aquí. En tu providencia has querido que lleguemos a este texto. En tu providencia has permitido que cada uno de nosotros esté acá en esta noche. Y por eso mi súplica es que uses mis palabras limitadas, eh, estas palabras que tú has traído a las Escrituras por medio del Espíritu Santo, que sea ese mismo Espíritu, el Espíritu tuyo, hablando a nuestros corazones y transformándonos, para que cada uno de nosotros, de los que está acá, pueda ser un hombre o una mujer bienaventurada. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese salmo ha sido clasificado como uno de los 7 salmos penitenciales que encontramos en las Escrituras, porque su contenido básicamente es de un hombre que está presentando una petición, que está allí mostrando su arrepentimiento, que está mostrando, reconociendo su pecado y que está reconociendo el perdón divino. Aunque David fue rey sobre Israel, en este salmo no hace ninguna alusión a su posición. Él escribe en realidad como cualquier otro santo que ha recibido el perdón divino. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por un propósito de mostrar la accesibilidad que tiene toda persona al perdón. Tiene la intención de mostrar que el perdón es disponible para toda persona. De hecho, si ustedes observan el Salmo, David comienza hablando en tercera persona, aunque está escribiéndose a sí mismo. No dice cuán bienaventurado fui, sino que dice cuán bienaventurado es aquel, cuán bienaventurado es el hombre. Y ya luego en el versículo 3 sí comienza a describir su experiencia. Pero el punto allí es que David quiere enseñar algo acerca del perdón, y es que el perdón está disponible para toda persona. No se conoce si existió una circunstancia directamente específica que motivara a David a escribir el Salmo, pero claramente hace parte de la práctica de instruir al pueblo usando canciones, para que ellos las repitieran y las memorizaran y entendieran las verdades, no solamente teológicas, sino acerca de quién es Dios y que Dios es un Dios perdonador, es un Dios que ofrece perdón. Incluso la misma palabra con la que inicia el Salmo, que es masquil, indica también que es un salmo contemplativo, que es un salmo de sabiduría, que es una instrucción que David está dando. Entonces el salmo al mismo tiempo tiene un elemento
de un salmo de arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cierto? Pero tiene también, por supuesto, un elemento de enseñanza. David está dando instrucción. Aquí, además, observemos, básicamente es que David está desbordado por el gozo del perdón que él ha recibido. Al punto que David se ve motivado a animar a otros también a buscar, a recibir ese perdón. Cuando David escribe este salmo, él quiere señalar que hay una bendición incomparable en ser perdonado por Dios, que hay una bendición que es imprescindible y es ser perdonado por Dios. Y comienza aquí mostrando esa bendición del perdón, ese resultado del perdón, que es nuestro primer aspecto acerca del perdón que necesitamos nosotros entender. Comienza utilizando un paralelismo típico de los salmos, típico de la escritura judía, y repite las mismas ideas con algunos énfasis en el versículo 1 y 2. Dice allí, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, y luego lo dice en otras palabras. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Además, noten ustedes que David no solamente dice que una persona que es perdonada por Dios es bienaventurada, sino que David dice que una persona que es perdonada por Dios es muy bienaventurada. El sustantivo bienaventurado se encuentra en el original en plural, lo que denota intensidad. Y esa es la razón por la que algunas Biblias en español agregan el adverbio exclamativo muy o cuán. Cuán bienaventurado. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo allí es, qué feliz es un hombre, qué feliz es aquel a quien se le perdonan las transgresiones. No hay comparación con otro motivo de felicidad, está diciendo David. David está diciendo, qué bienaventurado es el hombre a quien se le borran sus pecados. Qué dichoso es aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. El salmista se encuentra meditando, se encuentra pensando en la bendición incomparable de ser perdonado. Cuando claramente escribe este salmo, él está meditando en eso. Y yo le preguntaría, ¿piensa usted continuamente en esa bendición de haber sido perdonado, de haber sido perdonada cuando usted no lo merecía? Eso es algo en lo que deberíamos meditar, porque desbordaríamos en canciones similares a esta que escribió David. Es una realidad, hermanos, que cada uno de nosotros es alguien que ha pecado. El Salmo 130, versículo 3 dice, Señor, o si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? ¿Quién podría permanecer? Todos nosotros estábamos condenados. ¿Quién puede presentarse delante del Señor y permanecer? Ninguno, ninguno. Entonces, ya que eso es una realidad para cada persona, dice David, qué bienaventurado es ser perdonado. Las instrucciones que Dios dio a Adán desde Edén incluyeron una advertencia sobre las consecuencias que acarrearía o traerían si él elegía desobedecer. Recuerdan que en Génesis 2 el Señor le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué? Ciertamente morirás. Adán fue instruido directamente por el Señor acerca de las consecuencias de su desobediencia. Pablo hace eco de esas palabras en el Nuevo Testamento. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y Pablo en realidad estaba repitiendo algo también enseñado por Ezequiel al pueblo de parte de Dios. Dijo que el alma que peque, esa morirá, morirá. Así que David entonces es un hombre que entiende las consecuencias del pecado. Él entiende las consecuencias de ser un pecador. Él ve su propia vida en general, pero la ve después de haber pecado terriblemente contra Dios, contra Betsabé, ustedes conocen la historia. Él ve su vida después de haber pecado, por supuesto, contra su familia, contra todo el pueblo, habiendo sido un fornicario, habiendo sido un mentiroso, habiendo sido un traidor y, por supuesto, habiéndose convertido en un asesino. Y a pesar de todo eso, yo he recibido el perdón. A pesar de todo eso, Dios, que es justo, me perdonó a mí. Entonces, qué es lo que hace David? David allí de manera natural responde con gozo. Él ve su pecado, entiende su pecado y responde ¿cómo?
responde con exclamaciones de gran gozo. Él hace eso y a pesar de todo eso, pues es un hombre que disfruta de ser bendecido, que disfruta de ese perdón. Y hermanos, algo que debemos entender es que el pecado no es algo leve. Es que el pecado no es cualquier cosa, no es un desliz. Hasta los niños, cuando salen de las escuelas dominicales, acá que se les enseña los domingos, entienden qué es el pecado. Entienden que el pecado es cualquier afrenta en contra de Dios. Y aquí David, para expresarlo, utiliza tres palabras similares para describirlo. Ustedes lo notan allí en los primeros dos versículos. Él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Son tres palabras con énfasis o enfoques que resalta cada uno de ellos. Son palabras similares. La transgresión primero es una revuelta, es levantarse en un desafío claro contra la autoridad. Es alguien que directamente decide rebelarse. No alguien que pisó una cáscara de banano y se resbaló. No alguien que casualmente cometió un pecado por el que debe recibir una paga o una consecuencia leve porque su pecado fue de un nivel menor. No, es una rebelión. De hecho, el pecado también ha sido escrito con la palabra pecado, que es una ofensa contra un estándar moral. Tiene un enfoque en la culpa o la condenación incurridos por esa ofensa. Esa palabra normalmente la entendemos como errar en el blanco, como alguien que no da en el blanco. Y a veces se utiliza la ilustración de alguien que está apuntando a un blanco con un arma o con una flecha y pues no logra dar en el blanco, como si quisiera dar en el blanco. Pero yo creo que no es una buena ilustración. Yo creo que esa ilustración, si la ponemos de una manera correcta, es que está ese mismo tirador, está el blanco allí, está el juez, y el tirador a propósito le apunta al juez. No quiere apuntar en el blanco. Tiene una rebelión contra la autoridad. Y también allí David describe que es iniquidad, es pecado, es maldad. Hace referencia a una infracción y enfatiza la responsabilidad o la culpa causada por el mal incurrido, en una persona que entiende que es culpable. Entonces son tres palabras, bastante fuertes. Tres palabras que muestran que el pecado, que la iniquidad, que la culpa no es algo menor. No es algo menor. Pero hay algo que es maravilloso y es que estas mismas tres palabras están unidas, están juntas en un mismo versículo y es en Éxodo 34:7, cuando Dios se presenta a Moisés. Cuando Moisés quiere saber quién es Dios, quién es Jehová, y miren lo maravilloso, dice el Salmo, Éxodo 34:7, Dios describiendo quién es Él, dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona ¿qué? La iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Es maravilloso cómo a pesar de la condición del ser humano, de la condición suya, de la condición mía, de la condición de cada uno de nosotros, Dios es un Dios perdonador. No deja de ser justo, por supuesto, lo dice la misma expresión del Señor al presentarse, pero es un Dios que es misericordioso, que perdona. Siempre Dios ha deseado ser un Dios perdonador. Es un Dios que desea mostrar su perdón. Pero cada ser humano ha cometido todo eso, todo ese tipo de pecados, todas esas descripciones. Quizás usted puede decir, bueno, pero es que mis pecados no son tan escandalosos como David, como los que cometió David. Pero la verdad es que cualquier ofensa que sea contra un Dios santo es una gran ofensa. No es una ofensa menor porque es contra un Dios, contra el ser humano, contra la persona más excelsa que pueda existir en cualquier categoría, es Dios. Entonces no es lo mismo, pongámoslo de esta manera a nivel de ilustración, no es lo mismo si usted ofende a un hermano, no es lo mismo si usted trata mal a un policía, a una autoridad, y no es lo mismo si usted trata mal al alcalde o al presidente, ¿cierto? Son ofensas más graves de acuerdo a quién es el ofendido. Pues cuando estamos hablando de que esa iniquidad, esa transgresión, ese pecado, esa culpa es contra un Dios santo, contra un Dios perfecto, pues no le quite peso
a su pecado tratando de decir, no, es que mi pecado no es tan grave como el de él. Por eso David lo entendía, entendía quién era Dios, y por eso cuando David empieza a disfrutar el ser perdonado, él dice, soy un hombre muy bienaventurado. Y cualquiera a quien se le perdone la transgresión es una persona que debe estar feliz. David reconoce quién es Dios. David reconoce que Dios es misericordioso y piadoso con los pecadores, pero también que Dios es un Dios supremamente justo. Por eso la dicha de haber sido perdonado. Y es algo que nosotros debemos entender, que es la mayor dicha. Se lo voy a decir de esta manera. Su alegría por entender el perdón de Dios debe ser más grande que ganarse la lotería. Debe ser más grande que casarse. Aquí hay algunos recién casados, pero debe ser más grande. Debe ser más grande y no debe tener comparación con que usted se compre un carro, con que usted se gane una beca, con que a usted le den un ascenso, con que usted tenga un hijo, que es una bendición tremenda, de las bendiciones terrenales más grandes. Con ninguna de esas cosas hay comparación. Eso es lo que enseñan las Escrituras. No hay comparación. Es la bendición suprema, es una persona que es perdonada y tiene una relación correcta con Dios. Probablemente algunos aquí no han entendido eso, no han entendido que su necesidad real no son las necesidades sentidas, sino es la realidad de la necesidad del perdón divino. Y por eso andan buscando alegrías terrenales que no tienen comparación. Algunos llegan a la fe, llegan a la iglesia, entienden el Evangelio a medias, porque creen que en realidad el cristianismo se trata de una plataforma para obtener bendiciones superiores. Y no se dan cuenta que la bendición real, que es tener al Señor Jesucristo, que es estar en Él, como lo escribe el Nuevo Testamento, ya la tienen. Entonces, la primera verdad acerca del perdón es que es una bendición ser perdonado. Es que no hay comparación. Es que el resultado es ser una persona bienaventurada. Entonces, el resultado del perdón es la felicidad sin comparación. El segundo aspecto del perdón que David relata aquí y que nosotros debemos comprender es que hay un condicionante para disfrutar del gozo del perdón. Hay una condicional, hay un requisito para mantener ese perdón. Mire cómo lo dice David en el versículo 3. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir. Durante todo el día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces David continúa, está contando ahora su historia, está contando su propia experiencia, y él utiliza expresiones antropomórficas. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, que Él, por supuesto, no tiene mano, ¿cierto? Que sea pesada, pero empieza a describir a Dios como alguien que está obrando, generando una aflicción, generando un dolor en David, como si Dios fuera un hombre que está causando algo en David. Y dice allí que Dios puso su mano pesada sobre David. El punto es que David, que ese hombre, sintió que su vitalidad se acababa. Eso lo hacía a él gemir todo el tiempo. No habla solamente de llorar, habla de gemir. Ya cuando las fuerzas se han ido, ya cuando no hay fuerzas y ánimo ni siquiera para llorar, ni siquiera para gritar, ni siquiera para quejarse, solo queda gemir. Y David está experimentando ese sufrimiento. David está allí diciendo que la mano de Jehová hizo que él se sintiera débil. Yo creo que este hombre pudo pasar días enteros en la cama, si no semanas o más. Pero era un hombre que se sentía presionado claramente por Dios. ¿Cuánto tiempo duró así David? Bueno, las escrituras no dicen un tiempo exacto, pero los relatos que encontramos nosotros en las cartas, en los escritos de Samuel, nos muestran que mínimo duró un año. Increíble, mínimo duró un año. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el relato, este hombre cometió pecado con Betsabé. ¿Cuántas veces? No sabemos. No sabemos si fue repetitivo. Luego de eso intentó cubrir su pecado. ¿Cómo lo intentó cubrir? Bueno, tratando de, por medio de engaño, de hacer creer que en realidad ese hijo era hijo del esposo
de esta mujer con la que él pecó. Como no lo logró, entonces, ¿qué hizo? Planeó un asesinato. Y luego se da el nacimiento del bebé. Entonces, naturalmente, hay un tiempo allí que debió pasar por lo menos un año. Pero aquí el Salmo utiliza otra expresión para describir cuál fue el tiempo. ¿Cuánto duró David así? Y dice, mientras callé. Mientras callé. ¿Cuánto tiempo duró David así presionado por la mano de Dios? ¿Oprimido por Dios directamente? Bueno, mientras guardó silencio respecto a su pecado. Lo que está describiendo David entonces es el sufrimiento que experimentó él cuando él pensó que podía ocultar su pecado sin que nadie lo notara. Es el sufrimiento por el que él atravesó cuando él pensó que iba a pasar el tiempo y nada ni nadie iba a sacar su pecado a la luz. Es decir, cuando él pensó que podía salirse con la suya. Cuando él pensó que después de todo podía callar y no iba a pasar absolutamente nada. Pero esconder el pecado pensando que si nadie lo descubre, el tiempo lo soluciona, trae dolor. Trae sufrimiento que puede manifestarse de muchas maneras. Con enfermedad, con soledad, con pérdidas de distinto índole, con gemir como el que estaba allí David, que no podía ni llorar. Pero al final resulta en una vida de hipocresía. Piensen ustedes, puede haber hombres que no son capaces de darle la cara a su esposa porque saben que la están engañando. Hijos que le han mentido a sus padres. Diferentes tipos de relaciones donde no hay sinceridad, donde todo se vuelve una vida doble. Y David lo que identificó allí es que él entendió que ese sufrimiento intenso que él estaba viviendo en realidad era una herramienta divina que el Señor estaba utilizando para llevarlo a la confesión de su pecado. David entendió que ese dolor intenso estaba haciendo que él se arrepintiera, que él llegara a la confesión contra un Dios santo. Y quiero que me entiendan aquí, cuando Dios perdona a un individuo, se asegura que esa persona se mantenga en sus caminos y utiliza herramientas. Incluso si son herramientas dolorosas, lo hace para el bien de los suyos. Él se asegura de evitar que alguno de los suyos, por los que el Señor Jesucristo murió en la cruz, para perdonar, para el pago de los pecados y para el perdón de los pecados, Él se asegura que ni uno solo se pierda en el pecado. Y por eso usa la herramienta amorosa y dolorosa del dolor. Pero Dios hace lo contrario con aquellos que se niegan a la verdad de Dios, con aquellos que se creen sabios en sus razonamientos y que tienen un corazón entenebrecido. Romanos 1:24 nos dice que a esas personas que están así, Dios los entrega o los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones. Pero no hace lo mismo con los suyos. A los suyos, ¿qué hace Dios? Los lleva al arrepentimiento, incluso si es necesario causarles dolor. Y eso fue lo que entendió David, de la manera más dolorosa, de una manera cruel, pero el Señor utilizó el sufrimiento para llevarlo al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Por eso David en el Salmo 51, que fue seguramente escrito poco antes de este Salmo y que tiene el mismo énfasis de un Salmo de penitencia, él dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí en el 32 lo dice de otra manera, dice en el versículo 5, pero confesé mi pecado, confesé, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi pecado. Selah, dice este hombre. Hermanos, la confesión es un requisito para poder disfrutar del gozo del perdón. La falta de confesión, por el contrario, hace que no se disfrute del gozo de haber sido perdonado. Lo que estoy diciendo es que una persona puede ser creyente, genuino, pero aún así no disfrutar del gozo del perdón por falta de confesión. Y David aquí hace algo y es que describe el diálogo que tuvo con él mismo. Dice, bueno, yo creo que esto que me está pasando es la voluntad de Dios, pero yo estoy en rebelión. Yo creo que según lo que entiendo de las Escrituras debo
confesar mis pecados a Dios. Y entonces cuando lo hizo, lo maravilloso es que este hombre no es que haya sido perdonado, sino que volvió a disfrutar de la bendición del perdón. Y hay algo que me parece aquí importante acerca de la confesión, es que si ustedes notan allí finalizando el versículo 2, perdón, dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice uno, bueno, ¿David era ese? Pensémoslo de manera correcta con las narraciones de las Escrituras. ¿Qué hizo David? ¿No fue un engaño completo? ¿No engañó a toda una nación? ¿No intentó engañar primero con la autoría o quién era el padre de ese niño? ¿No intentó engañar después cuando convenció a toda una nación acerca de una estrategia que tuvo él y terminó él orquestando el asesinato de uno de sus generales más fuertes y más fieles? David era un hombre que había engañado. Podríamos decir que David era un engañador. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que David dice aquí, cuando confesé mi pecado. ¿Y qué es confesar? ¿Qué es confesar? Bueno, confesar es decir lo que Dios dice acerca de algo. Pero no se trata tanto de las palabras, sino se trata del corazón. Se trata de eso. El Señor no espera que usted arme el discurso y quizás si no se parece al Salmo 32, entonces usted no va a recibir el perdón divino. Debemos hacer un esfuerzo por confesar nuestros pecados, llamándolos por su propio nombre, pero el punto de acá es que el Señor está interesado no solamente en las palabras de la confesión, sino en que la confesión sea una confesión de corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Dice el Salmo 51:17, el mismo salmo de confesión de David, dice que al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Dios espera que nosotros vayamos a Él con un corazón sincero, con un corazón que no busca engañar a Dios, con un corazón que entiende que Dios lo sabe antes de que usted abra una sola palabra, antes de que usted abra su boca, ya Dios lo sabe. Dios no necesita saber sus pecados, Él ya lo sabe. Es usted el que necesita confesar sus pecados y entonces por eso usted debe examinar su corazón e ir en confesión. El versículo 1 también, algo que también es interesante aquí, es que el versículo 1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y en el versículo 5, David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y es la misma palabra, exactamente la misma palabra, cuyo pecado es cubierto y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué significa eso? Significa que encubrir el pecado no permite que Dios lo cubra. Encubrir el pecado no permite que Dios lo cubra. Por el contrario, descubrir el pecado, confesar el pecado, permite que la culpa del pecado quede cubierta y el transgresor pueda recibir el gozo del perdón. Entonces, si usted quiere cubrir su pecado, muy bien, cúbralo, pero el Señor no lo va a cubrir. Pero si usted quiere que el Señor cubra aún la culpa de su pecado, que es una realidad y que es justa y que usted se la merece, pues descubra su pecado. No lo oculte. Ese es el punto que está trayendo allí David. Entonces el principio es sencillo. Si usted cubre sus pecados, Dios no los cubre. Ese es el principio. Si usted cubre sus pecados, entonces no va a ser bienaventurado. Si los confiesa, Dios cubre su culpa. Y entonces usted es un hombre, una persona bienaventurada. Yo no estoy hablando aquí acerca de pérdida del perdón, de ese perdón que Dios ya ha otorgado por los méritos suficientes y completos de la obra del Señor Jesucristo. Estoy hablando de los beneficios de la confesión de pecado. El creyente está seguro en Cristo. Tenga eso claro. No hay nada en absoluto, dijo Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, el pecado, tiene el poder de dañar nuestra comunión con Dios. Tiene el poder de causarnos la pérdida de la bendición, la pérdida de la bienaventuranza, aún la pérdida de bendiciones. Entonces, no se trata esto de que Dios va a retirar de usted el perdón que Él ya otorgó. Se trata de que usted deja de experimentar la cercanía que tiene con Dios. Esa unión íntima, usted el pecador deja de experimentarla. Alguien lo ilustró de esta manera, dijo, cuando una persona
siente que Dios se ha alejado de su vida, pues debe entender que Dios no se mueve. Dios es inamovible. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que se ha alejado, en realidad, es usted. ¿Y cómo se restaura? Bueno, por medio de la confesión. El resultado del perdón, entonces, hemos dicho, es el primer aspecto, es ser bienaventurado. Ese es el primer aspecto que necesitamos conocer del perdón. El segundo aspecto es que la falta de confesión limita la bendición, limita el gozo resultante del perdón. Y finalmente, cuando alguien es perdonado, es alguien que se va a ver impulsado a hablar del perdón, que es lo que David está haciendo acá. Una vez David narra su dolorosa experiencia personal, él llama la atención del pueblo para que ellos también busquen a Dios que es misericordioso. Entonces dice David allí comenzando el versículo 6, por eso, de acuerdo a lo que les he dicho, entonces ya ustedes saben lo que me ocurrió a mí por la falta de arrepentimiento, por la falta de confesión. Lo que todo creyente, lo que todo santo debería hacer es buscar a Dios en confesión y en arrepentimiento. Lo que dice David es, un creyente no debería ocultar su pecado de Dios. Teniendo un Dios tan misericordioso como es, dice David, yo parafraseando un poco, dice, ¿cómo se les ocurre tapar su pecado? Si Dios es tan bondadoso, si Dios es quien es, ¿cómo se le ocurre a usted que conoce quién es Dios ocultar su pecado? Si Dios ya lo sabe, pues ¿por qué oculta el pecado delante de Dios? Si ya sabe, si le acabo de decir que la confesión trae bendición, pues no debería ocultar el pecado delante de Dios. Y entonces dice David, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Entonces, cuando el creyente está a cuentas con Dios, puede vivir seguro, que es lo que afirma David. Y allí utiliza 3 ilustraciones para describir cómo es Dios con los creyentes que viven con Él a cuentas por medio de la confesión. 3 ilustraciones que describen ese perdón divino. Ustedes lo pueden notar allí en el versículo 6. Dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, también un escondite. De la angustia me preservarás, con canto de liberación me rodearás. ¿Qué hace el Señor? Nos rodea. Dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con canto de liberación me rodearás. Y es algo que hasta ahí solamente lleva a David nuevamente a hacer una pausa. Ese Selah que no les he explicado, pero que hemos visto ya aquí en este salmo antes, es algo que lo han interpretado algunos como una pausa, otros dicen que es algo de aspecto musical, pero yo creo que como sea, es necesario pensar, es necesario meditar en lo bueno y lo bondadoso que es el Señor con nosotros al otorgarnos su perdón y además envolverse a nosotros convirtiéndose en el que nos preserva de las aguas, en el que nos preserva siendo un escondedero, en el que nos rodea como un guardián cuidándonos. Como consecuencia de su confesión de pecado, David volvió a tener seguridad del favor de Dios. David volvió a poder confiar en Dios, porque él lo volvió a entender y entonces lleva al pueblo a que confíe en la palabra de Dios. Dice el versículo 8 y versículo 9, hablando acerca Dios hablando a David ahora, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios habló a David y además se involucra en un cuidado personal. Dice, yo mismo te voy a cuidar. Yo voy a ser tu guardián. Y David lo que está es instando a despojarse de la terquedad y hace una comparación ahora en lo que sigue con animales, con bestias específicamente, para enseñar que no buscar a Dios en arrepentimiento y confesión es algo bruto, es algo irracional, es algo que no procede del entendimiento. Mire cómo lo dice David en versículo 9, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Ellos no piensan, no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces David ahora, como maestro, les dice, no se resistan al perdón divino. No hagan que Dios utilice
sus fuerzas para traerlos hacia Él. Hebreos, versículo 12, capítulo 12, versículo 5, lo describe de esta manera. Dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengáis en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y miren el versículo 10, porque ellos nos disciplinan, hablando de los padres terrenales, por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad. El Señor se asegura entonces de traer a los suyos de vuelta, siempre el Señor se asegura. Pero lo que está diciendo David es aquí, no seas bestia, no seas burro y hagas que el Señor tenga que utilizar a favor tuyo como una bendición, pero algo doloroso. Eso es lo que está diciendo David acá, eso es bruto. Perdón la palabra, eso es de bestias, eso es irracional. Y más para un creyente, para un santo. Y finalmente, David aquí hace una comparación de las consecuencias que sufren los impíos, que no confiesan un pecado y no buscan el perdón con la bendición resultante de la confesión del pecado. Miren el versículo 10. Dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Y eso es maravilloso, es que quien se acerca al Señor recibe misericordia, lo rodeará, misericordia abundante. Pero quien huye de la presencia de Dios, obstinado en sus pecados, recibe las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, las consecuencias justas. Sufrirá calamidades por su orgullo, por su autosuficiencia. Y lo que vemos nosotros allí es que de alguna forma David está diciendo, ¿quién es un impío? Un impío es aquel que no busca, que no reconoce, que no confiesa a Dios. Y entonces es alguien que recibe dolor. Pero los creyentes son aquellos que ¿qué hacen? Que buscan, que confían al Señor porque lo conocen y buscan al Señor en confesión cuando pecan y entonces el Señor los cuida. El que confía en el Señor confiesa sus pecados, conoce al Señor que es misericordioso y no es terco como una mula. Entonces la amonestación para los justos es alegrarse en el Señor, es expresar por medio de canciones el gozo que hay en su corazón. Y eso es lo que está haciendo David acá. Una vez él ha entendido la bendición del perdón, la ha explicado, una vez él ha explicado su propia experiencia y cómo es que hay un condicionante, una limitación respecto a disfrutar del gozo del perdón por no haber confesión. Entonces David necesariamente, ¿qué hace? Comienza a predicar. Comienza a predicar a los hombres. Ya que el perdón le produce a él un gozo sin igual, entonces como David, cada individuo debería acudir al Señor para recibir el perdón de los pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Si usted no ha entendido que es un pecador y que como consecuencia de eso debe enfrentarse a la ira divina, que es enemigo de Dios, entonces tampoco va a entender que necesita el perdón divino. No lo va a entender. No va a entender que Dios está irado contra el pecador todos los días. Dios otorga ese perdón por la obra del Señor Jesucristo, quien se ofreció como sustituto para pagar por los pecados de los pecadores. Pero si usted ve su condición de pecador, pues ¿qué debe hacer? Ir hoy mismo a Cristo, debe confesar su rebelión, debe confesar que usted es un transgresor, debe confesar que usted es un pecador, que usted es un rebelde contra el Señor y debe clamar perdón. ¿Y qué hace el Señor? Que es misericordioso. Él lo va a perdonar. Él lo va a perdonar y usted entonces va a ser el hombre o la mujer más bienaventurado o más bienaventurada porque entiende que Dios, que es justo, ha sido misericordioso con usted. Pero amigos, es necio negarse a reconocer el pecado. El Dios omnipotente conoce su corazón. Él sabe cuáles son sus iniquidades. Él sabe que usted es un pecador. No es una noticia nueva. Usted no debe permitir entonces que su orgullo lo ciegue. ¿Usted qué debe hacer? Vaya a Dios. Vaya a Dios con toda confianza, con toda seguridad y va a encontrar la misericordia divina.
Por eso, como David dice aquí en este salmo, en el Salmo 32, yo también le digo, invoque el nombre del Señor en todo el tiempo. Invoque el nombre del Señor. Búsquelo en arrepentimiento. Jesús dice que todo el que va a Él no le echa fuera. ¿Qué espera usted para ir a Jesús? ¿O va usted a ser irracional como el caballo, como el mulo? Eso es lo que está diciendo el salmista. Probablemente haya algunos aquí que inclusive puedan estar secos en su comunión con Dios. Puedan estar experimentando que Dios está lejano, que usted disfrutó de bendiciones durante mucho tiempo, pero que ese gozo que lo caracterizó algún día ya no está. Que ese gozo que tuvo meses o años atrás ya no está. Y yo le animo a examinarse, a examinar su propio corazón, a pedirle al Señor que escudriñe su corazón y que vea si hay caminos torcidos allí. Y si identifica, pues vaya al Señor para recibir ese perdón maravilloso. En el Nuevo Testamento se habla acerca de la confesión también. Dijo el apóstol Juan en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero hay que ir al Señor, hay que ir al Señor. Entonces, aquí nosotros hemos encontrado tres aspectos del perdón que nos ayudan a nosotros a disfrutar de la relación con Dios que podemos tener o que tenemos ya. Y es la bendición incomparable que tiene el perdón, la limitante que puede tener si usted no vive en confesión con el Señor cada vez que usted comete uno u otro pecado, una afrenta contra Él a pesar de haber sido perdonado, y la forma en que usted una vez es un perdonado, pues lo que hace es predicar a otros para que ellos también busquen a ese Dios perdonador y misericordioso. Inclinemos nuestro rostro y vamos al Señor en oración. Padre, qué privilegio es conocerte, qué maravilloso es saber quién es ese Dios verdadero, el único. No hay otros dioses. Y la gente especula mucho acerca de quién es Dios, acerca de quién no es, pero nosotros tenemos la revelación descrita allí en las Escrituras, la revelación en la persona de Jesucristo, quien fue tan misericordioso que vino a morir en esa cruz, a sufrir el sufrimiento que iba destinado en contra nuestra, por toda nuestra maldad contra un Dios santo, contra un Dios justo. Yo oro por cada uno de los que está acá, pidiéndote que no se vayan esta noche ocultando de cosas a ti. Que no se vayan esta noche creyéndose sabios, creyendo que pueden seguir viviendo en la mentira, cuando aún pueden estar viendo consecuencias. Yo te pido que en tu mucha misericordia tu espíritu haya quitado ese endurecimiento que pueda haber en los corazones, porque cada uno de nosotros necesita entender quién es ese Dios que tenemos y cómo necesitamos confesar nuestros pecados, entender que es una ofensa, pero entender que tú eres un Dios perdonador. Te damos muchas gracias y ahora oramos también por el regreso a nuestras casas, pidiéndote que nos guardes para que podamos regresar y no solamente regresar físicamente bien, sino seguir meditando en estas verdades e ir a cuentas contigo. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.